Bien, y vamos a tener hoy un privilegio enorme, le cuento a usted, querido oyente. Lo único que yo le voy a decir es que este hombre nació en la paternal, que incluso ya se ha hecho una película sobre su vida y mire que todavía tiene mucho por hacer, mucho por andar, vendrá seguramente la segunda, en algún momento, pero le voy a pedir a él mismo que se presente. Está aquí el doctor Adolfo Reutemann, pero entonces usted dice, ¿y quién es Adolfo Reutemann? ¿Quién es Adolfo Reutemann? Bienvenido. Hola Miki, buen día, un gusto de estar aquí en los estudios. Para mí son nuevos estudios, ¿sí? No Sí, conocí los antiguos. ya no son tan nuevos. Bueno, pero para mí sí. ¿Quién es Adolfo? Bueno, Adolfo es un argentino que nació en la paternal. Me formé en la comunidad judía, pasé todos los estamentos de enseñanza en la comunidad judía, en un colegio que ya no existe, Herzliya, en la Mm, paternal. Y probablemente, como cualquier joven, tuve mi formación de escuela primaria, secundaria. Terminé la universidad aquí en Buenos Aires, antropología y profesor de historia. Y en el año 80 emigro a Israel para seguir, en este caso, los estudios de religiones comparadas en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Me doctoro en el año 93 y, digamos, mi propósito o objetivo de vida era poder ser profesor de la Universidad Hebrea, que como bien sabes, digamos, desde el punto de vista de estudios judaicos, es el centro mundial, ¿no? El ujú. lugar más prestigioso, y ese era mi sueño. Pero nunca pude imaginar que la, la vida me iba a llevar por otro lugar, y llegué al Museo de Israel, y en el año 94 me eligieron para ser el curador de los rollos de los muertos, y eventualmente después director de Santo. Y ahora, pues, ya el año pasado, bueno, llegué a eso. Bien, yo le quiero contar a usted oyente que dijo, bueno, a ver, sí, antropólogo, historiador, religiones comparadas, lo dio así como muy simple. Yo le quiero decir que estamos acá con este joven nacido en la paternal y que tuvo su formación, como dijo, en esta comunidad, pero que ha llegado a ser en el mundo uno de los hombres eh, más importantes, no solo por la responsabilidad de ser el curador de los famosos rollos del Qumrán, del Mar Muerto y el Museo del Libro, sino he tenido el privilegio de ser alumno de Adolfo alguna vez. Claro, Mm. alumno sería muy grande, simplemente ir a algunas clases, porque lo que el doctor Reutemann sabe, ha estudiado y investigado de lo que son los textos y lo que es, bueno, lo que los mismos nos van brindando. Yo siempre digo, hoy el mundo judío es desgraciadamente un mundo muy ignorante, casi letrado. Algunos saben un poquito más, pero en el caso del doctor Reutemann es quien puede ilustrar y puede llevarnos a conocer un poco más y a partir del conocimiento poder entender los fenómenos de las épocas y sobre todo de su especialidad. Voy directo a terreno, vamos a empezar a aprovecharte a fondo, Adolfo. Y otra vez, un privilegio enorme. Gracias. Acabamos de pasar nada más ni nada menos que el 9 de Av, día del duelo nacional del pueblo de Israel. Todos conocemos lo que decimos, destrucción de los dos grandes templos de Jerusalén. Y quiero llevarte ahí porque recuerdo que en tus clases una de las cosas que disfruté tanto fue, bueno, todo lo que podías darnos de esa época histórica de ambas. Y entonces quisiera que podamos poner un poco de luz más allá del slogan, qué es lo que pasaba en esa época, qué llevó más allá de lo que la exégesis luego rabínica quiso explicar, los hechos concretos históricos que llevaron a las destrucciones de los templos en términos de lo que la arqueología, la historia y tus conocimientos de tantos años
pueden aportar? Mira, por cierto, el tema del templo ha ocupado un papel muy importante en mi carrera académica. En el año 2016 publiqué un libro que resumía unos 20 años de reflexión, de enseñanza y también de experiencia curatorial sobre el Templo de Jerusalén. Lo llamé, en español sería algo así como Imaginando el Templo. Eso fue mi exhibición del Museo de Israel en el 2003, y en el 2016 eso terminó convirtiéndose en un libro que publiqué, que lo llamé Del Tabernáculo al Templo, sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo. Y lo que traté es de entender el lugar del templo en la civilización de Israel. Te recuerdo, Miki, que no es casualidad que en el momento en que se constituye el pueblo de Israel como entidad política a los pies del monte Sinaí, porque hasta ese momento no hay pueblo de Israel, es en esa misma situación en donde por primera vez el Dios de Israel le ordena a Moisés construirle un santuario. Y toda la segunda parte de Éxodo trata de eso en realidad, ¿no? Sobre los detalles del tabernáculo, los artefactos, las vestimentas del sumo sacerdote, y como si no fuera poco, después nos cuentan cómo se construyó ese mismo tabernáculo. Y de ahí comienza, digamos, la primera etapa de lo que va a ser esta institución tan central en Israel, en estos primeros 1000 años de existencia, con 2 templos físicos. El primero, destruido por los babilonios en el 586 antes de nuestra era, y finalmente el que generalmente todos recuerdan, que es la destrucción del segundo templo, que de hecho ya era el tercer templo, construido por Herodes el Grande, ¿no? Porque prácticamente, a pesar que todavía sigue siendo el segundo, ya era mucho más fastuoso, mucho más impresionante el de Herodes en el año 70 por Tito. Ahora, las circunstancias son diferentes. La del primer templo, obviamente aquí solamente dependemos de las fuentes bíblicas, no tenemos otro material, incluso no hay ningún resto arqueológico de nada, solamente tenemos el relato bíblico. Pero si yo tuviera que poner el dedo en el trasfondo de esa destrucción, yo creo que por ahí el texto más significativo es Jeremías 7. Jeremías es el gran profeta de la época, en donde critica a Israel por el hecho de que se confía en que es la casa de Yahvé, y que por eso realmente es indestructible. Ahora, en la experiencia histórica había un antecedente que jugaba en favor de esa creencia, que es en la época de otro gran profeta, Isaías. Nosotros sabemos que los asirios habían llegado a Judea en el 701 antes de nuestra era, y estaban en camino a Jerusalén, ya habían destruido Lachish, y Dios dice que va a defender a la ciudad, de Ganoti a la Ir. Y así es. Por alguna razón, el texto bíblico habla de un tipo de milagro, ¿no? Los asirios finalmente no conquistan la ciudad, y eso quedó en la memoria colectiva, que Dios protegió su casa. ¿Sí? Pero lo que fue válido para fines del siglo VIII ya no es válido en el 586. Y por eso Jeremías, de hecho, sale en contra de esa misma tradición que se había establecido ya en Israel, como diciendo: no sigan teniendo esa confianza, porque si ustedes se siguen comportando como lo hacen, y obviamente la crítica era una crítica social, prácticas inmorales, no solamente cúlticas, ¿sí?, sino inmorales, dice, le va a pasar lo mismo, y aquí utiliza un argumento histórico que es Shiloh. Entonces dice, fíjense, si ya pasó una vez, puede volver a pasar otra vez. Y pasó. Ahora, obviamente, nosotros no podemos saber
si realmente el profeta Jeremías dijo o no dijo lo que se le atribuye, porque muchas veces conocemos lo que se llama una profecía ex eventu, digamos, una vez sabiendo qué pasó. Con el diario del lunes. Tal cual. Entonces, ya ahora todos somos mucho más sabios y podemos explicar, digamos, lo que sucedió. Pero de todas maneras, esto fue una verdadera hecatombe, que incluso en la memoria colectiva de Israel todos recuerdan la segunda destrucción, pero la segunda destrucción ya fue la segunda, esa fue la primera. Es decir, cuando todos los principios de la fe de Israel colapsaron, no solamente físicamente, perdieron el territorio, perdieron la independencia política, fue destruido el templo, la casa de Yahvé, fueron llevados al exilio, por lo menos la inteligencia, ¿no? Es decir, que en realidad todo estaba dado para que Israel desapareciera. Eso es lo que tendría que haber pasado, pero no sucedió. Y lo que vemos en este caso, y yo creo que es algo enormemente notable, es cómo una sociedad vuelve a repensar su pasado para tratar de encontrar en la historia la clave para entender el presente. Algunos, por ejemplo, creen que toda esta construcción literaria, teológica, que empieza, digamos, con el libro de Génesis y termina con el libro de Reyes, que nosotros hoy lo vemos como que la Torá es algo independiente de la parte histórica, pero probablemente en un comienzo fue toda una obra en donde trata de encontrar en la historia la clave de este presente, es decir, el presente de ellos, para entender qué pasó, en qué nos equivocamos, cómo puede ser, ¿sí?, que el pueblo elegido, la casa elegida de Yahvé, fuera destruido. ¿Qué pasó? Y en este caso, ellos no podían arribar a la conclusión, bueno, eso significa que Dios no existe o que hemos creído en algo falso. No. Estaban convencidos que la fe era verdadera, pero la clave estaba en la historia. Luego pasamos a interpretar el mensaje de la época, qué es lo que pasó, qué es lo que el Todopoderoso nos está diciendo en términos de los acontecimientos y en la evolución de lo que está planteando acá el doctor Reutemann. Solo para seguir, recuerden, existían el tabernáculo, el templo móvil durante el tiempo del desierto. De hecho, hay en toda la expresión de la Biblia lugares donde rezaba el pueblo individualmente. Las Bamot. Exactamente. Hasta que en un momento en el texto se le dice al pueblo que Dios le ordena construir un templo en el lugar, un lugar que Dios define y que después termina siendo Jerusalén. Bueno, la historia es un poco compleja porque te recuerdo que estamos en el libro de Samuel, cuando David viene al profeta de la época, Natán, y le dice la gran idea que se le ocurrió. Dice, argumentando que, bueno, él como rey tiene su casa, ¿por qué Dios no lo va a tener? Y Natán le parece una muy buena idea hasta que Dios se le aparece en la noche y él dice, pero yo siempre estuve en una tienda. ¿Sí? Es decir, precisamente no da a entender que Dios esté tan satisfecho con esto. Sea esa o no la causa, es notable que no es David el que construye el templo, es su hijo. Cosa que los textos se preguntaban por qué eso había sucedido. La respuesta la tenemos recién en el libro de Crónicas, ¿no? Con que las manos están llenas de sangre, pero es un intento de entender algo que no lo entienden en la tradición antigua. También el diario del lunes, como tantas veces. Con la del lunes. Y hoy precisamente es ese día, ¿no? Hoy es lunes. Es lunes para entender. Bien. Pero eso es el primer templo. Vamos entonces, y entonces el regreso a Sion. Ahí está. Y entonces empieza aquí otra nueva historia, pero aquí también es algo muy interesante. Nosotros siempre tenemos la idea que el sueño de Israel fue siempre reconstruir el templo, ¿sí? Y entonces cuando el rey Ciro de Persia derrota casi sin batalla al imperio neobabilónico en el 539, 538 emite lo que se conoce en la historia como el decreto de Ciro. Y ese decreto, que lo tenemos en dos versiones, lo tenemos en hebreo en el capítulo 1 de Esdras y lo tenemos luego en lo que sería el texto oficial
el decreto en el capítulo 6, en el libro de Esdras, le permite a los judaítas, todavía no son judíos, son los judaítas, regresar a la tierra de Israel, incluso con ayuda del gobierno, para reconstruir el templo, para darles, digamos, autonomía cultural, no política, obviamente. Lo interesante, todos siempre recordamos eso, pero es interesante, por ejemplo, que en el libro del profeta Ageo, Haggai, que es de esos textos, digamos, que nunca nadie lee, de la época persa, de la época de Darío I, algo así como 521, 520 ante nuestra era, comienza diciendo y citando a aquellos que dicen que no ha llegado el momento de construir la casa de Yahvé. Suena conocido, sigamos. Claro que suena conocido. Siempre le digo a mis alumnos, nosotros seguimos el mismo paradigma con diferencia de 2500 años, más o menos. Pero el profeta Haggai, junto con Zeharia, con Zacarías, serían los pragmatistas, los que dicen, nos dan la oportunidad, hay que aprovechar. ¿Sí? Y finalmente el templo fue construido por Zorobabel, a pesar de que no se lo menciona en el texto. La inauguración lo tenemos en Pesaj del 516-515, ya en época persa, y ahí comienza el camino del segundo templo, que se lo conoce como el templo de Zorobabel. Por cierto, de este templo tampoco tenemos nada. Otra vez lo único que tenemos son textos. ¿Sí? Este es el texto que finalmente en algún momento va a ser desecrado por los griegos y que va a ser reconquistado y purificado por Judas Macabeo en diciembre del 164, lo que nosotros celebramos en Hanukkah, ¿no? Pero lo que vemos es que en realidad ya en la época del segundo templo, es interesante, hay grupos que nos cuesta a veces definirlos, pero que son grupos que tienen una actitud de distancia y de crítica hacia el propio templo. Por ejemplo, cuando se imaginaba el segundo templo, tenemos un texto muy importante que es Ezequiel, los últimos capítulos de Ezequiel, que yo digo es el equivalente al del Judenstadt de Herzl. Está en el exilio y imagina él y sus círculos cómo va a ser lo que llamamos el retorno, ¿no?, a la tierra de Israel. Imagina con detalle cómo va a ser el templo. Es más, él tiene una visión en el que es llevado, nosotros diríamos de manera virtual, en espíritu, desde Babilonia al monte Sión, al monte Moriah, ¿sí? Y él ve un edificio y se encuentra con un ángel, y el ángel lo va llevando pieza por pieza, y él va describiendo lo que probablemente era en la realidad un plano, porque claramente se puede reconstruir el edificio. Pero al final, una vez que ya lo vio todo, todavía es un edificio. Cuando un edificio se convierte en templo, cuando vuelve la gloria de Yahvé, el Kvot Adonai. Y es lo que el texto dice. Es decir, él oye que va llegando la gloria de Dios y va entrando de la manera que se tenía que entrar, de este a oeste. Como antes, según lo conocíamos en el libro de Ezequiel, pero en capítulo 11, cuando fue destruido el templo, los querubines se llevaron la gloria de Yahvé de oeste a este, ¿no?, para la salida. Y entonces dice que va a llegar la gloria de Yahvé y va a cubrir todo el templo. Es interesante que la misma expresión en hebreo lo tenemos cuando se inaugura el tabernáculo en Éxodo capítulo 40, y la misma expresión aparece en 1 Reyes 8, en donde se inaugura en época de Salomón el templo. Es decir, la idea es que lo que fue, será. Pero es interesante, en ningún texto del judaísmo antiguo tenemos esa expresión que vuelve a repetirse, que lo que se tenía como idea habría de suceder. Nunca sucedió, según algunos círculos. De alguna manera, todo lo que está como introducción, el resto vaya y estudie, pero diciendo acá el doctor Adolfo Reutemann, es lo que nuestros sabios ya nos dijeron luego también con el diario de haber visto la historia, Maaseh Avot Siman Lavanim, lo que acontece en los tiempos primigenios, de alguna manera debe ser una señal
para los hijos, y la historia judía tiene mucho que ver con esto. Y aunque usted está escuchando de hace más de 2500 años, hablamos del primer templo, ya iremos al segundo, algunas cosas más que siempre llaman la atención: qué pasaba dentro del pueblo de Israel. Habían grupos que algunos ya recuerdan, fariseos, saduceos, los celotes y otros. ¿Qué pasaba dentro en el pueblo? La destrucción del templo del segundo, más conocida, y todo lo que esto nos puede enseñar también hoy. De esto se trata. Vamos a ir a un poquitito de música y después lo vamos a seguir metiendo al doctor Reutemann en estos temas apasionantes. Sobre ahí los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos recordando ese primer templo. Volvimos y se reconstruye y vamos a ese segundo. Ya estamos en el segundo templo. Y entonces aquí a mis alumnos siempre les trato de mostrar que estamos, yo diría, hay dos caras en la moneda. Está una, por ejemplo, que es el templo en la época, lo que llamamos intertestamentaria, posbíblica, o del segundo templo, que después de la época de los macabeos sufre una transformación fundamental, transformándose en uno de los grandes edificios del mundo antiguo, ¿sí? Como lo dice el propio Talmud: el que no vio el templo de Herodes no sabe lo que es un edificio bello. Se había transformado en el centro de la vida judía. Los judíos definían su identidad por medio del templo, y por eso tenemos la institución de las peregrinaciones, que había sido promovida por Herodes, porque viendo también el potencial económico que tenía, que venían turistas, peregrinos en el mundo antiguo y tenían que gastar, ¿no?, en animales, en alimento. Así que había visto el potencial en esa época. Y obviamente para buena parte del pueblo judío veían ese templo como el centro del mundo. Sin embargo, hay una segunda cara, y es que el templo de Jerusalén se transformó en un tema central de polémica en los grupos de élite. Y acá podemos encontrar dos líneas: aquellos que sus críticas se centraban en temas religiosos, como podía ser, por ejemplo, el calendario, como sea, por ejemplo, las reglas de casamiento, reglas maritales, sacrificios, el templo mismo en su estructura, ¿sí? Y un buen ejemplo para el caso es la comunidad del Mar Muerto, la que está detrás de los rollos del Mar Muerto. Que muy probablemente el origen de este movimiento está en grupos sacerdotales. El mitológico Morea Tzedek, el maestro de justicia, probablemente el que originó este movimiento en algún momento en la segunda mitad del siglo II antes de nuestra era. Pero al mismo tiempo, también las críticas pasan por el tema social, económico y moral. Por ejemplo, aunque no me lo creas, los sacerdotes en la época de Herodes, que empezó realmente con los macabeos, los judíos tenían que pagar el Hatzi Shekel, que era un tipo de impuesto para ayudar a la manutención del templo, para los trabajos que había que preparar para recibir a toda la gente, pero parece que se quedaban con algo en el camino. No te lo creo. No, sí, yo sé que es muy difícil de creer. Pero es que había que llevar a los chicos al bar mitzvah, sabes, lejos, eran muchos, la familia grande. La prueba está, basta ver simplemente el nivel de vida, por ejemplo, de los sacerdotes en Jerusalén. Cuando hoy uno visita el barrio herodiano y vas a la Casa Quemada o la Casa Grande, ¿no? Que era el estilo que tenía la aristocracia en Roma o en Pompeya. Pero no tenían sueldo. ¿Cómo? Los sacerdotes no. Parece que trabajaban horas extras. ¿Ok? Es una prueba. Y no es casualidad que uno de los temas que aparece como polémica entre la comunidad del Mar Muerto y lo que es el sacerdocio de corte macabeo, ¿no? Hashmoneo, era el tema de Hon. ¿Sí? Seguramente ustedes en el programa también hablaron sobre Hon Shilton, ¿no? Sobre el tema de cómo el dinero juega en el poder político. Parece a veces sacado realmente, ¿no?, de esos libros que uno dice, pero ¿estás hablando del pasado o estás hablando del presente? Además de eso, comienza también una lucha ideológica entre los grupos, que no terminaba solamente en ideología.
Tenemos, por ejemplo, grupos que terminan siendo literalmente grupos terroristas, como son los celotas, ¿sí? Como son los sicarios, que hoy, por ejemplo, el uso de la palabra que tenemos viene de ahí, de esa época. Grupos que terminan judíos matando a otros judíos porque los tildan de colaboracionistas con Roma, o por ejemplo los ven a ellos como muy, digamos, ¿cómo se dice? Metunim. ¿Entregados? No, netunim, metunim. ¿Cómo se dice? Lo contrario de extremos, muy moderados. Moderados, ¿sí? Vos pensá, una de las figuras que sabemos que está en la memoria colectiva, que salvó al judaísmo, que fue Rabbi Yohanan ben Zakkai, a la destrucción del templo, que seguramente hoy lo hubieran tildado de izquierdista, ¿no? Sí. de un... reformista. ¿Sí? O un judío reformista, ¿sí? Es decir, vemos una sociedad totalmente colapsada. Digamos que en el Hazal lo define con el término Sinat Hinam, pero vemos realmente una sociedad dividida. Odio gratuito, solo para el que no sabe. Entonces, todo esto hace que es cierto que los romanos son los que destruyen el templo, pero en realidad los judíos ya habían carcomido las bases mismas de la sociedad desde adentro. Es decir, podríamos decir en otras palabras, los romanos remataron lo que empezaron los judíos. Incluso dicen algunos que hubo grupos que llamaron a los romanos a que vinieran supuestamente a poner orden y hacer lo que querían hacer. No me acuerdo que en los textos se me haya cruzado con eso. Sabemos, por ejemplo, de algo parecido que sucedió cuando los fariseos llamaron a el rey Seleucida Eucarios contra Alejandro Janeo en la guerra civil, ¿sí? Que había en la época de los Hashmonaim, porque generalmente cuando hablamos de los macabeos tenemos una visión totalmente romántica. Así es, de eso justo ¿sí? Quería mencionar. Y al final realmente terminan literalmente una guerra civil que llegan finalmente Pompeyo el Grande, invitado por una de las partes de Hircano II a invadir Jerusalén. Es una sociedad totalmente destruida desde adentro por los judíos. Bien, vamos a seguir con esto porque es tan vigente y quiero plantearte justamente, porque todos se preguntan, bueno, la época del Segundo Templo, que incluso va a dar origen, después de la destrucción del Segundo, bueno, el nacimiento del cristianismo, y siempre está ahí. Digo, hablas de grupos muy distintos unos a otros, algunos grupos que los definiste como terroristas incluso, peleando uno contra otro, movimientos diversos, y en todo eso aparece la figura de Jesús y el cristianismo que luego se consolida. Digo, ¿de qué manera esto de alguna manera estaba ahí dándose en términos de la lucha interna ideológica y de estos grupos que pudo llevar a cabo, bueno, primero que la destrucción del templo por los romanos y luego también una reforma tan profunda que surgiera directamente una nueva religión? Pero que acá vos te referís a la profunda con Hazal, con los sabios rabínicos. Pero recuerdo que en la mitad tenemos otra revuelta, que es la revuelta de Bar Kokhba. Y aquí, por ejemplo, te recuerdo que me parece que también es muy importante. Cuando nace el movimiento sionista, y antes de el establecimiento del Estado de Israel en el 48, tenemos tres grandes temas que son centrales en la historiografía sionista de la época del Segundo Templo. Y los temas son, uno son los macabeos, otro es Masada, y otro es Bar Kokhba. Fíjate que hoy los temas son temas que otra vez el heroísmo, la lucha, ¿sí? La guerra, son los ideales de la sociedad. No, por ejemplo, otros sabios, ¿sí? Que, por ejemplo, les preocupaba, por ejemplo, el tema de la justicia social o el tema de los derechos de grupos, por ejemplo, desclasados. No, estos eran los tres temas que preocupaban. Y hay que recordar, por ejemplo, que el levantamiento de Bar Kokhba llevó finalmente a la catástrofe. Es decir, esta idea que habían tenido también los grupos
sicarios y demás, que se puede vencer a Roma. Digamos que era la mayor estulticia del punto de vista de la realpolitik. Y la prueba está que cuando Roma siente que se le complican las cosas, trae toda su fuerza militar y por supuesto arrasan a los judíos, ¿sí? Lo que está diciendo el doctor Reutemann, yo quiero que usted, si está un poco desatento, de alguna manera vaya conectando. Alguien diría, no hay nada nuevo bajo el sol, como dicen los textos, y hasta dónde en la historia judía hay una continuidad de fuerzas y contrapuestas y divisiones y peleas, de construcción y destrucción. Hay un gen de autodestrucción en el mundo judío, ¿sí? Y nosotros lo vemos que cada tanto vuelve a aparecer. Y vuelven a repetirse estas mismas ideas. Repite, por favor, eso. Hay un gen de autodestrucción en el mundo judío, ¿sí? Mira, hay un gran estudioso del fenómeno sectario, porque también hablamos de las sectas como fenómeno del judaísmo del Segundo Templo. Es una fragmentación de la sociedad, lo mismo que tenemos hoy en el mundo judío. El profesor hoy ya retirado de Bar Ilan, Albert Baumgarten, y el profesor Baumgarten decía que el fenómeno sectario, ¿sí?, lo que llamamos la capacidad del mundo judío a dividirse, forma parte de la estructura casi genética del pueblo de Israel. Y lo vemos hasta hoy en día. Muchas veces, siempre lo decimos a veces en sorna, como diciendo, hay 2 judíos y 3 ideas, ¿no? Algo así. Pero vemos cuál es la consecuencia. Y la consecuencia, hoy vemos una polaridad en la sociedad, que obviamente la tenemos que entender en un contexto mucho más amplio de un mundo polarizado. Es decir, muchas de las tragedias que hoy estamos viviendo en Israel, desde el punto de vista interno, no hablo ahora del conflicto, no sucede solamente en Israel. Y no hay que perder esto de vista. Pero nosotros vemos que hay una constante en la historia del pueblo de Israel, en donde, por ejemplo, los grupos viven, por ejemplo, o proponen o promueven, por ejemplo, ideologías de carácter mesiánicas, absolutamente irreales, ¿sí? Porque el secreto del mundo judío durante 2000 años fue siempre hablar de un templo, pero que esté ahí, que esté ahí, digamos, como ideal, ¿sí? Como el mesianismo, ideal, porque cuando el pueblo judío puso sus, como decimos en Israel, los gitones, las piezas, en un Mesías como Bar Kokhba, fue una catástrofe. Y varias veces más. Y entonces, cada vez siempre pasó lo mismo. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que lo que alguna vez, como dije, durante siglos fue siempre un ideal, ahora es Apocalipsis now. Ahora lo quiero ahora, ¿sí? Y lo vemos, por ejemplo, cuando sucedió, realmente sucedió. Si podemos decir que empiezan esa esperanza como ya los pasos del Mesías se oían con el nacimiento del Estado de Israel. Y quedó bueno. Tenemos, por ejemplo, la tfilá, ¿no?, la oración del Reishit Tzmichat Geulatenu. Reishit Tzmichat Geulatenu. El inicio de nuestra redención. La catástrofe empezó lo que queríamos que era la gran bendición, que fue la guerra del 67. Y eso cambió todas las reglas de juego. Y la prueba está que ya uno de los grandes filósofos modernos, como fue Yeshayahu Leibovich, él lo vio. No sé si era porque era Leibovich o porque era Yeshayahu, pero él lo vio en el 67. Y él supo, y lo dijo claramente, que el tema de los territorios era un tema clave. Y por lo tanto Israel tenía que olvidarse de los territorios. Eso era el comienzo del fin. Pero lo dijo en el 67, cuando todos estaban con la euforia. Y después vino la guerra del Kippur. Y después de la guerra del Kippur empieza este movimiento de grupos como, por ejemplo, los grupos, lo que llaman los mitnahalim, ¿no?, que empieza a ser simplemente un intento de retorno a la tierra histórica, que es cierto, como es Samaria y Judea, y que hoy lo tenemos, ¿sí?, con una situación que de facto, ¿sí?, ya cuando se habla, por ejemplo, y otra vez no es mi tema, yo simplemente soy un simple ciudadano y me ocupo del mundo antiguo, pero se habla de Samaria y Judea y la solución de 2 estados, es decir, pero ya no hay casi lo que repartir. Es lo que sucedió en la realidad.
y obviamente fue una clara política sistemática durante décadas al resultado que hoy tenemos. Y todo eso ahora nos explota en la cara. Eso nos explota en la cara. Es un monstruo, un golem, que los propios israelíes crearon, ¿sí? Y entonces no sabemos de dónde sucede. Y por supuesto enseguida el argumento es la judeofobia, nos odia el mundo, schmunk, ¿no? Y ese tipo de argumentos en donde no entendemos que en última instancia no somos una superpotencia y que dependemos del mundo. Alguna vez hemos tenido una charla muy extensa, la pueden buscar en nuestros archivos, sobre justamente el tema del mesianismo en el judaísmo. Es un tema clave y comprenderlo bien, como decía recién el doctor Reutemann, el mesianismo además nace en momentos de crisis profunda, no estamos muy distantes y ayer vimos otra vez, por ejemplo, de manera muy explícita como un ministro, nada más que el ministro Itamar Ben-Gvir, con una visión mesiánica enfervorecida, va a la exploración del templo, va ahí, reza y dice que, bueno, vamos hacia eso. Digo, esto no es nuevo, se expresa en la política de hoy de Israel, pero estábamos hablando y fuimos y venimos, pero siempre es lo mismo, sobre cómo la división interna. No te voy a pedir la cura porque si la tuvieras te dan el Nobel y varios más, pero esta tendencia de autodestrucción, de fragmentación, de lucha interna, incluso yo pensaba en las sectas, no tengo una visión muy clara, pero me imagino que vivían cada una casi insolarmente, es decir, totalmente aislada una de la otra, casi como hoy lo que puede ser la vivencia del mundo ultra ortodoxo israelí, que a veces no tiene ningún contacto y están a pocos kilómetros del mundo secular israelí o de otros mundos internos. Digo, es una sociedad que produce estos, llamaban algunos agudot, ¿no? Espacios de cada tribu o pequeños grupos que cada uno vive aislado del otro, ¿no? Mira, por supuesto, si nosotros ponemos nuestra atención en el presente, el presente es realmente desesperante, uno se siente envuelto por la oscuridad. Pero creo que hay ciertos rayos de luz. Y creo que, por lo menos, quiero agarrarme de eso, porque si no, uno cae en la desesperación, la desesperanza. Por ejemplo, el lugar de la sociedad civil hoy en el Estado de Israel, que lo vimos, por ejemplo, cómo reaccionó frente a la inactividad del gobierno el 7 de octubre del 23, cuando no hubo capacidad de respuesta. La sociedad civil tomó el asta. Cuando comenzó, por ejemplo, lo que se llamó la reforma judicial en enero del 23, fue la sociedad civil que dijo hasta acá. Y la sociedad civil salió por decenas de miles. Fueron situaciones que nosotros no habíamos vivido en Israel. Lo único que se recordaba siempre es Sabra Beshatila, ¿no? Esas manifestaciones en masa que salieron. Y finalmente, en esos momentos, el gobierno tuvo que parar. El asesinato de Rabin. El asesinato de Rabin, ¿sí? Cuando lo intentó, por ejemplo, Netanyahu echar entonces al ministro de Defensa Gallant, la sociedad civil salió a la calle. La Histadrut declaró huelga nacional. Porque es la gran pregunta, ¿cuándo va a volver a pasar algo así? Obviamente, es cuando decimos Neshek Yom Hadin, es el arma del fin de los tiempos, no puedes usarla todo el tiempo. Es cuando llegó realmente al final. Es interesante, quiero que usted pueda escuchar con atención lo que está diciendo el doctor Reutemann, hablando, mire, de su especialidad, que es, los textos antiguos, la historia del pueblo judío, primer y segundo templo, cómo estos fenómenos se repiten, ¿no? Cómo ya en esa época había un sacerdocio que abusaba de su lugar y poder, tenía privilegios. Si usted mira un poquito la realidad israelí hoy, saque sus conclusiones. Había un poder político que era cuestionado y tenía lo suyo, que intentaba imponer. Digo, todos los fenómenos que uno puede leer hoy
en la realidad israelí que se están dando, grupos que luchan unos contra otros, combaten de la peor manera, algunos que por ejemplo hoy no quieren participar del ejército, con la excusa, digo, todas estas cosas que uno podría casi hacer analogías, Adolfo, ¿no? En términos de todo, Sí, ¿no? pero no son forzadas. Mira, en un libro que yo publiqué en el año 2020 en México, en la serie prestigiosa Historia Mínima, es Historia Mínima de los Judíos en la Antigüedad. Termino al final, después de hablar de historia, hablo sobre las implicaciones ideológicas y educativas que tiene el estudio de la historia, específicamente en la época del Segundo Templo, diciendo que los historiadores no fuimos dotados de la bendición de la profecía. Cuando nos preguntan qué va a pasar, le digo, no sé, pero yo sí sé lo que pasó. Y por lo tanto yo veo la historia, y lo defino ahí también en el libro, como un laboratorio social, que nos permite ver a través de la experiencia histórica, y aquí tengo la perspectiva de 2000 años, no estoy hablando de lo que sucedió hace unas décadas y uno todavía es parte de esa historia. Yo tengo ahora una perspectiva bien amplia. ¿Qué sucede cuándo? Entonces, otra vez, no sé lo que va a pasar, pero sé lo que pasó. Y vemos lo que pasó. Vemos una sociedad totalmente desintegrada, donde hoy se está quedando, digamos, sin posibilidad y capacidad de reacción, porque las circunstancias nos superan a todos. Todos tenemos miedo de lo que va a pasar, pero el miedo que tengo es cuando me fijo lo que pasó. Y entonces digo, ya nos pasó una vez. Cuando realmente colapsa la sociedad, es como hay un proceso como en donde todo entra, digamos, dentro de un agujero negro, ¿no? Y se consume de adentro. Y es lo que hoy está pasando. Entonces, la lucha que tenemos hoy en el Estado de Israel para defender los últimos bastiones de la democracia, que es algo que uno no puede ni imaginar estar diciendo en voz alta. Y estamos hablando otra vez. Israel no puede ser derrotada militarmente, y lo vimos, ¿sí? Sucedió algo que nunca habíamos imaginado. Israel bombardeando en Teherán, dominando el espacio aéreo iraní, que es una verdadera superpotencia. No estamos hablando de un país de cuarta. Israel, el dominio militar como fue, y gracias a Dios, ¿sí? Que es lo que nos permite seguir subsistiendo. Pero estamos hablando ahora frente a los enemigos externos. El gran desafío es siempre el interno. Es ahí donde está el peligro de existencia. El que no estudia, comprende y puede ver la historia como una señal del presente, tiene un problema. Y creo que es tan importante lo que el doctor Reutemann está diciendo porque es tan vigente. Y además ha llegado aquí a Buenos Aires para dar un seminario y está aquí con nosotros, no quería no saludarlo, el vicerrector del Seminario Rabínico Latinoamericano, que lo ha convocado como tantas veces, entiendo que es en la UCA, pero eso nos va a contar el vicerrector Juan Pablo Lichtmacher, que está con nosotros. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias, buen día. Sí, un gusto. Escuchaba apasionadamente. Como siempre. Lo transmite el profesor, como creo que los temas de este tipo que combinan historia, que combinan nuestra cultura y nuestros debates actuales, convocan, entusiasman ayer y hoy. Sin duda, sin comprender la historia y ver lo que hemos transitado, tenemos un presente que no es muy halagüeño. Cuéntale a la audiencia, por favor, de este seminario para el cual ha venido Adolfo esta vez. Efectivamente, el profesor Reutemann nos visita nuevamente en la Argentina, invitado por la Universidad Abarbanel, nuestro instituto universitario Isaac Abarbanel, que es, vale decir, la primer universidad judía de Sudamérica. Es la universidad más reciente creada en el sistema universitario argentino, con todas sus acreditaciones correspondientes, la CONEAU, el Poder Ejecutivo Nacional, lo que le permite brindar oportunidades de formación a otra jerarquía, a otro nivel, el nivel universitario. Como tenemos un minuto para el momento exacto del recordatorio del atentado hace 31 años, te pido que recuerdes exactamente dónde es
la convocatoria, creo que es en la UCA, ¿no? Que va a dar algo. Es un conjunto de eventos que se van a tener a lo largo de los próximos 2 días. Tenemos hoy a las 17 horas un evento con el gobierno de la ciudad. Sí, eso es en la legislatura, pero las jornadas son los días 5 y 6 en la UCA, Sí. ¿sí? Y la idea es explorar el judaísmo intertestamentario, precisamente esa luz de la que estamos hablando, de esa misma época, es la época que nace el judaísmo y el cristianismo y la posibilidad de diálogo interreligioso. En la UCA 5 y 6, horario todo el día, creo, ¿no? Sí, empieza desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Inscripción con un link, la gente va y se puede inscribir. Sí, eso es ahí mismo o en la página de la universidad, que es uia.edu.ar. Bien, vamos a compartir justamente un recordatorio a 31 años del atentado con estos visitantes y con ustedes, queridos oyentes.